Hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio al módulo de oncología desde su curso de cuarto año. Vamos a hacer 6 clases en total. Esta primera clase que va a ser de epidemiología y factores de riesgo en oncología. Posteriormente vamos a hacer una clase de screening, de diagnóstico y síndrome de pares neoplásicos, una clase de staging y tratamiento y toxicidades de los tratamientos, una clase de cuidados paliativos y una clase de urgencia oncológica que la va a hacer el doctor Sebastián Mondaca. Así es que espero que saquen provecho de las clases y cualquier duda la comentamos en el foro que vamos a hacer el viernes de esta semana. ¿Ya? Bueno, la palabra cáncer deriva del griego karkinos, que significa cangrejo. El cáncer es sinónimo de carcinoma. Esto quiere decir que cuando uno habla de un carcinoma gástrico, de un carcinoma de mama, estamos hablando de que tiene el mismo significado que hablar de cáncer. La carcinogénesis es un proceso que comienza desde una célula normal, con un material genético normal, que se expone a algún carcinógeno, ya sea a través de factores externos o internos, y este proceso empieza a generar cambios a nivel del material genético de la célula, lo que lleva a la multiplicación sin un control adecuado, a aparición de transformación del material genético con elementos que caracterizan a una célula maligna, que principalmente son el crecimiento descontrolado, el aumento de la angiogénesis, lo que lleva finalmente a la generación de una masa tumoral de células malignas. ¿Ya? Ese es más o menos el proceso de la carcinogénesis. Los factores externos, los factores que influencian la aparición del cáncer, se cree que son en promedio, o sea, sí, más o menos el 75% viene de factores externos o exógenos y el 25% de factores endógenos. ¿A qué se refiere esto? Que 3/4 de los desencadenantes o de los carcinógenos provienen de elementos externos, como por ejemplo el tabaquismo, el alcohol, virus, hormonas, alimentación, sedentarismo, etc. ¿Ya? Y el resto, el 25%, vienen de factores propios del mismo organismo. Esto es para ver un poco la distribución a nivel mundial de cáncer. Hay regiones, hay países que tienen más cáncer que otros. Por ejemplo, vemos que la incidencia en hombres a nivel mundial, la más alta se observan en países como en Australia, algunos países de Europa, Italia, España, en América del Norte también. No Chile, Chile está como de los anterior a los que tienen más, igual es harto, más de 260 casos por 100.000 habitantes, pero en mujeres la cosa cambia. Chile, principalmente, o países de América del Sur, también están dentro de los países que tienen una alta incidencia de cáncer en mujeres, ¿ya? Ahora, a nivel mundial, en general, la incidencia de cáncer y la mortalidad se divide de acuerdo al desarrollo de los países. ¿Ya? Así que podemos ver dividido esto de la incidencia y la mortalidad en países desarrollados y los países que en vías de desarrollo, como somos nosotros. Ya en países en vías de desarrollo, la incidencia principal es cáncer de pulmón y cáncer gástrico, y en la mujer cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Pero la mortalidad, lo que está descrito, primero cáncer de pulmón, seguido por cáncer de hígado y recién en tercer lugar por cáncer gástrico, y en la mujer mama, cuello uterino y pulmón. Recordemos que estos son en general países en vías de desarrollo. La realidad de Chile es distinta porque la vamos a ver más adelante.
Ahora, esto es tasa de mortalidad según localización en mujeres, utilizando el registro de cáncer que está publicado, el oficial, que fue publicado el año 2007. Ya acá se ve que el primer lugar lo ocupa en mortalidad en mujeres, en Chile, el cáncer de vesícula biliar, seguido por el cáncer de mama y en tercer lugar el cáncer gástrico. Esta relación o este orden de primero vesícula biliar y luego mama en el tiempo se ha invertido. Ya el primer lugar lo ocupa la mama y luego el cáncer de vesícula biliar. Pero estoy presentando los datos que hay oficiales. ¿Ya? Y en hombres, la mortalidad en primer lugar lo ocupa el cáncer gástrico, esto estamos hablando de Chile, y lo sigue el cáncer de próstata y en tercer lugar el cáncer pulmonar. Ahora, según algunos datos que fueron publicados en cuanto a mortalidad por otros registros, se ha visto que han venido aumentando, vienen en ascenso la mortalidad por cáncer de próstata, mieloma múltiple, cáncer renal y perirenal, encéfalo, linfomas no Hodgkin y cáncer de colon y recto. Pero han venido disminuyendo su mortalidad el cáncer de cuello uterino, estómago, esófago, testículo y vesícula biliar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en Antofagasta? Recordemos que somos alrededor de 600.000 habitantes, ¿ya? La mayoría en relación, la relación hombre-mujer es un poquito más alta hacia los hombres. Los casos nuevos, como se ven en estos dos gráficos de barra, que la cantidad de casos aparece entre los 70 y los 75 años, es donde están centralizados la mayoría de los casos. Pero lo que se puede concluir es que a medida que va avanzando la edad, va aumentando la aparición de cáncer. Ya a medida que va disminuyendo la edad, los pacientes van teniendo otro tipo de enfermedades. En la mujer es parecida, pero la diferencia es que parten un poco más precoz la aparición de cánceres y se mantienen más estables según la edad. ¿Ya? No hay un pic como en el hombre. Ahora, según sexo y localización, vemos que en hombres, por ejemplo, el cáncer que tiene mayor incidencia en Antofagasta es el cáncer de pulmón, ya seguido por cánceres de piel no melanoma. Esto se refiere a cánceres escamosos y cánceres de vaso celular, ¿ya? Luego, en tercer lugar, el cáncer de próstata y en cuarto lugar, cáncer gástrico. Y en quinto lugar está el cáncer de vejiga urinaria, que en nuestra región es un problema. Tiene alrededor de 8 veces más de lo que hay en el resto de Chile, ya en vejiga urinaria. En mujer, la principal tasa de incidencia la ocupa el cáncer de piel no melanoma. Recordemos, cáncer escamoso y vasos celulares. Segundo lugar, cáncer de mama. En tercer lugar, cáncer de pulmón. Y cuarto lugar, cáncer de cuello uterino. Y ver acá que también aparece dentro también de los primeros lugares el cáncer de la vejiga urinaria, que como les decía es mucho mayor en nuestra región, también en hombres. Ahora, mortalidad en Antofagasta según cáncer y según sexo. Vemos que en mujeres, lejos, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte. Recordemos que a nivel nacional la primera causa aparecía como el de vesícula biliar y luego el de mama en las mujeres. Acá no, acá la primera causa es pulmón, ¿ya? Y también seguido por el cáncer de vesícula biliar y en tercer lugar cáncer gástrico y recién en cuarto lugar el cáncer de la mama. En hombres también la principal causa de muerte por cáncer es el cáncer de pulmón, lejos, si lo observan, y seguido por el cáncer gástrico y cáncer de próstata. ¿Ya? Por lo tanto, si nos volvemos, acá vemos que en Antofagasta
La mayor incidencia de cáncer es por cáncer de pulmón, ya en hombres, y en mujeres es mama, y seguido por pulmón. Y la mortalidad en ambos grupos, hombres y mujeres, es la principal causa de muerte por cáncer, el cáncer de pulmón. Ahora, esto no se fijen mucho en los números, porque creo que están mal, pero más que todo es para que vean la relación que existe entre incidencia y mortalidad. Las barras de color gris representan la incidencia y la de color y el azul la mortalidad. Entonces lo que se puede observar es que en el cáncer de pulmón la incidencia, la mortalidad se parece bastante a la incidencia. Eso quiere decir que pacientes, independientes de la etapa de la enfermedad del cáncer de pulmón, tienen una alta mortalidad, se mueren harto. A diferencia del cáncer de piel no melanoma, que también tiene una incidencia alta, pero si se dan cuenta la mortalidad es muy baja, ¿ya? Próstata lo mismo, tiene una incidencia alta, pero la mortalidad no es muy alta. Cáncer gástrico sí, la verdad es que la incidencia y la mortalidad también son bastante altas, ¿ya? En mujeres, como se ve la misma relación con el cáncer de piel no melanoma, incidencia alta, pero baja mortalidad. La mama también tenemos esa característica, tiene alta incidencia, pero la mortalidad es baja. Pero acá vemos también como cáncer de pulmón tiene una incidencia, la mortalidad se parece igual harto a la incidencia, ¿ya? Ahora, en Chile, hasta hace como 10 años atrás, la principal causa de muerte eran las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Pero a partir ya de más o menos esa fecha en adelante, en algunas ciudades, en algunas regiones del país, incluida la segunda región, la principal causa de muerte es por tumores, ¿ya? Así es que vemos que la tasa bruta de mortalidad por cáncer en Antofagasta es de 135,6 por 100.000 habitantes, seguida por las enfermedades cardiovasculares, que son 105 muertes por 100.000 habitantes, ¿ya? En Chile en general es más frecuente la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, 149 casos por 100.000 habitantes, y seguido por tumores, 137 casos por 100.000 habitantes. Ahora, ¿cómo podemos conocer cuál es la magnitud del problema en una población? Esto es solamente a través de los registros, ¿ya? Y es por eso que en Chile, desde el año 2003 en adelante, se empezaron a registrar en algunas regiones, incluyendo Antofagasta, Santiago y la región de los lagos, se tomaron como poblaciones índice y se hizo este registro de cáncer, ¿ya? Que es lo que está publicado el año 2007. Ahora, ¿qué tumores malignos están en el auge? Aquí yo solamente resalté los tumores sólidos, que son los que tienen relación con la oncología médica, excepto alivio del dolor y cuidados paliativos, que es una patología que es común para los tumores, cualquier tipo de tumor, ya sea tumores sólidos o tumores hematológicos, pero están incluidas dentro del auge el cáncer cervicuterino, el programa del alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado, cáncer de mama, cáncer testicular, gástrico, próstata, colorectal, ovario, vesical, osteosarcoma. Y el año pasado se incluyeron en la canasta GES el cáncer de pulmón, cáncer renal y cáncer de tiroides. ¿Qué es lo que significa esto? Que existen garantías de diagnóstico, tiempos. En el fondo, lo principal del GES tiene que ver con el acceso al diagnóstico precoz y también a algunos tratamientos, ¿ya? Ahora, terminamos la parte de epidemiología, vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo de cáncer. Este es un modelo de la historia natural de, en general, cualquier enfermedad, ¿ya? Donde tenemos una primera fase en que se empiezan a ver cambios o empiezan a haber tóxicos que pueden alterar la biología de la célula,
¿ya? Y esto es secundario a toxicidad del factor o agente, tiempo de exposición, concentración ambiental y magnitud del factor. A esto nos referimos, por ejemplo, con la exposición al tabaco, con la exposición a la radiación ultravioleta, con la exposición a virus, etc. ¿Ya? Posteriormente pasamos a una primera etapa clínica, donde aún se empiezan a ver cambios a nivel celular, pero son cambios fisiológicos que son reversibles. ¿Ya? Si es que seguimos avanzando, van a ser estos mismos cambios irreversibles. Pero este periodo generalmente es asintomático, ¿ya? Y aquí es donde juega un rol importante el tamizaje, para hacer de las enfermedades de una forma precoz, o sea, hacer el diagnóstico de cáncer cuando recién está comenzando. ¿Qué importancia tiene esto? Una importancia en cuanto al pronóstico de la enfermedad. Mientras más precoz se diagnostique un cáncer, las posibilidades de curar y las posibilidades de que el cáncer no vuelva a reaparecer son mayores que cuando se diagnostican en una etapa más avanzada. Generalmente cuando ya el cáncer se diagnostica, cuando ya hay síntomas, este periodo uno igual se puede curar la enfermedad, pero empieza a ser menos probable. Bueno, y finalmente es cuando ya empieza a avanzar, en este caso, el cáncer, ya resultado de este proceso de carcinogénesis, y muchas veces pasamos a la cronicidad de la enfermedad, el paciente se empieza a complicar, empieza a haber discapacidad y finalmente termina en la muerte. Ahora, lo que les comentaba en una diapositiva anteriormente, que se estima que más o menos 3/4 de los factores de riesgo para cáncer son externos, ¿ya? Acá en esta otra diapositiva se dice que son como alrededor del 40% que son factores prevenibles, que se pueden prevenir, ¿ya? Dentro de estos está el principal, es el consumo del tabaco, ¿ya? Y otros factores de riesgo que son modificables, como el consumo de alcohol, el bajo consumo de fruta y verdura, la conducta sexual, esto es por el contagio de virus, la inactividad, el sedentarismo, la contaminación a través de inyecciones, por ejemplo, en años anteriores cuando podía haber contaminación por virus hepatitis, ya el sobrepeso, la obesidad y la polución ambiental. Estos son factores de riesgo que se podrían prevenir, ¿ya? Ahora, en general, los factores de riesgo están en esta diapositiva. Como ustedes ven, en primer lugar, es el envejecimiento el principal factor de riesgo para cáncer. Y esto debido a la acumulación de mutaciones que van apareciendo en el tiempo por distintos factores, generalmente externos, como les mencionaba. Ya vamos a hablar resumidamente de cada uno de ellos para que sepan de qué se trata, ¿ya? Entonces, como les decía, el envejecimiento es el principal factor de riesgo de cáncer, por eso que se ven en el gráfico que habíamos visto anteriormente, que a medida que uno empieza a aumentar su edad, empiezan a aparecer más cánceres, ¿ya? Por la posibilidad de acumular mutaciones. Ahora, el tabaco, segundo lugar, sin duda, después del envejecimiento. Ya como factor externo, propiamente tal, prevenible, el tabaco es el principal. Es un carcinógeno directo, también produce irritación e inflamación en todo lo que es la vía aérea, y esta irritación, inflamación, reparación en el fondo puede ir alterando el material genético de la célula, y también porque interviene con las barreras protectoras naturales. El consumo de tabaco es la causa de muerte más prevenible, no solamente en cuanto a enfermedad oncológica, sino también a enfermedades cardiovasculares, ¿ya? El 28% de las muertes por cáncer está relacionado con cáncer, con el consumo de tabaco. Está demostrado que el 88% de las muertes por cáncer de pulmón y el 84% en mujeres está asociado a tabaco. ¿Ya? Los fumadores, este dato a mí me parece dramático, los fumadores pierden en general, en promedio, 13 años de vida. 13 años de vida. O sea, si no fumaran, las personas podrían vivir, una persona de 60 años podría vivir hasta los 73. Es bien dramático ese número. Y aproximadamente 3 millones de muertes al año se atribuyen al consumo del tabaco. Ya, por eso les recuerdo que esto no es solamente un factor de riesgo para cáncer,
sino también para otro tipo de enfermedades, cardiovasculares principalmente, y bueno, y las enfermedades respiratorias como el EPOC tabáquico, ¿ya? Esto es historia en realidad, la publicación de, por primera vez, donde se demostró una asociación directa entre el consumo del tabaco y la aparición de cáncer de pulmón. Esto fue en el año 50, en la revista británica de medicina, y se mostró que el fumar entre 15 y 24 cigarrillos por día aumentaba en 26 veces el riesgo de desarrollar cáncer de... No, esto no es riesgo, hay 26 veces más cáncer de pulmón en fumadores de entre 15 y 24 cigarrillos al día comparado con no fumadores. Antes el tabaco era algo bastante común en la vida. La gente fumaba, los médicos en sus consultas fumaban, en los hospitales se fumaba, y de hecho las tabacaleras eran los auspiciadores de los congresos de medicina, así que era como un chiste esto, hasta que algunos investigadores tuvieron el coraje de presentar estos datos en que se mostraba que el cigarro producía un aumento del cáncer de pulmón en 26 veces. Y se hizo un seguimiento a 50 años. Ya el año 2005 se publicó también nuevos datos que confirmaban que los fumadores de más de 25 cigarrillos al día aumentaba el riesgo de desarrollar cáncer en 25 veces comparado con los no fumadores. ¿Ya? Y no solamente estamos hablando de cigarrillos, también se refiere al fumar pipa, también al masticar el tabaco, ¿ya? Y también no solamente está relacionado con el cáncer de pulmón, sino con cánceres de cualquier localización, especialmente luego del de pulmón son los de vía cavidad oral, ¿ya? Paladar, orofaringe, lengua, laringe también, ¿ya? Y cualquier tipo de cáncer. Ahora, este gráfico muestra que existe una relación directa entre el número de cigarrillos por día y también el tiempo del hábito tabáquico. Aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, ¿ya? Y esto uno lo calcula a través del índice paquete año. Recordad que es el número de cigarrillos por día partido por 20 multiplicado por el número de años que se mantuvo el hábito tabáquico. ¿Ya? Y eso da un índice de los que uno dice que más de 30 son fumadores pesados. ¿Ya? Otro tipo de factores externos que pueden incidir en la aparición de un cáncer están las radiaciones, ya que pueden venir de distintos lugares, por ejemplo, radioactividad natural, de procedimientos médicos. Aquí hablamos de la radiografía y del escáner, por eso es que uno siempre recomienda que no se tomen en forma indiscriminada exámenes radiológicos, ya la basura nuclear, explosiones nucleares como por ejemplo Hiroshima, o a veces cuando hay guerras que también se pueden lanzar productos nucleares. La radiación ultravioleta, esto es lo que viene del sol principalmente, tiene un efecto carcinógeno directo sobre la piel y causa mutaciones. ¿Ya? Además interfiere con el sistema inmunocutáneo, limitando la habilidad para rechazar células anormales. ¿Ya? En los cánceres de tipo no melanoma sería más importante la radiación acumulativa, ¿ya? Ocupacional. A esto nos referimos con los cánceres escamosos y vasocelulares, los no melanomas. A diferencia de los tipo melanoma, ya que tendría un mayor efecto la exposición intermitente, por ejemplo, la exposición en solarium. Ya aquí se ven solamente dos imágenes para mostrar una lesión pigmentada con irregularidades de la forma, tiene irregularidades en sus bordes, tiene distintos colores, se ve como que hay distintas texturas también. Esa es una lesión sospechosa, por ejemplo, de melanoma. Y esta imagen es más característica de una lesión escamosa, ya donde se ve así una zona como una costrita ahí en la parte superior, que es más característico de los cánceres escamosos. ¿Ya? También hay algunos carcinógenos ambientales,
que están descritos, que también podrían tener alguna asociación con distintos cánceres. Ahí en la diapositiva pueden ver, por ejemplo, el cáncer de pulmón se ha asociado a la exposición a arsénico, al asbesto, benzopireno, éter, cromo, etc. Y así con los distintos, según el órgano, ¿ya? Pero nada de esto está absolutamente demostrado. Aquí vemos por región cómo los principales factores de riesgo asociados a cáncer ocupa en la mayoría de las regiones, el principal es el tabaco. Ya en las barritas azules ven que ocupa el tabaquismo casi el primer lugar como factor de riesgo para cáncer, seguido de la obesidad. ¿Ya? Diría que si no es en todas, en la mayoría también el segundo o el primer lugar ocupa. Y en tercer lugar recién son los fumadores pasivos. Ya en nuestra región se mantiene esa relación, aunque es menos marcado el hábito tabáquico, yo creo que en esa época, porque en la época pasamos hace, yo creo que más o menos del año del 2007, del 2000 hasta el 2015, el cigarrillo realmente era bastante, el consumo del tabaco era bastante alto en nuestra región, tanto en hombres como en mujeres. ¿Ya? Ahora vamos a hablar una palabra sobre el arsénico. El arsénico es el factor que se ha asociado en nuestra región al aumento de la incidencia de cáncer de pulmón y cáncer de vejiga, quizá al que tengamos una incidencia más alta de cánceres en general. Pero no se ha podido demostrar esa asociación directa. Ya son estudios observacionales, en realidad, lo que se vio en el tiempo. Pero sí se puede decir que hasta el año 76, por ahí 75, no había una norma que regulara la cantidad de arsénico en el agua y eran altísimas. Y recién de ahí en adelante, más o menos del año 77 en adelante, empezaron a haber ya algunas regulaciones, ya desde el año 80 definitivamente empezó a bajar y se normó que no pueden haber más de 0,05 miligramos por litro o partes por millón de partículas de arsénico en el agua. Y eso ya ahora definitivamente es una norma, ya en el año 2000 en adelante está bajo la norma por lejos, ¿ya? Pero ese fue un problema, la cantidad de arsénico en el agua. Y uno ve que todas las personas que estuvieron expuestas, que son nuestros padres principalmente, fueron nuestros abuelos, estuvieron expuestos al arsénico durante todo ese tiempo. En relación a la exposición a enfermedades virales, por ejemplo, vemos que el HTLV1 está relacionado con la leucemia y el linfoma del adulto, el virus papiloma humano es la causa de cáncer cervicuterino y también está relacionado con cánceres de pene, de ano y orofaringe. Los virus de la hepatitis B están relacionados con la aparición de hepatitis, cirrosis, lo que aumenta el riesgo de que aparezca un hepatocarcinoma. El virus de la hepatitis C, lo mismo, y además del linfoma no Hodgkin. El virus del herpes 8 está relacionado con el sarcoma de Kaposi en los pacientes VIH. El virus Epstein-Barr está relacionado con el linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt, que esto lo vemos más en África, y el carcinoma nasofaringeo en nuestra población. Y ahí la bacteria esta, el Helicobacter pylori, que está relacionada con linfoma y cáncer gástrico. Las hormonas también se demostró que tienen en la mujer principalmente un aumento del riesgo de padecer cáncer de mama, problemas cardiovasculares, esto en la exposición a estrógenos principalmente, ¿ya? Y está demostrado en estudios que la terapia combinada también de estrógeno y progesterona aumenta el riesgo de cáncer versus placebo. Los antecedentes familiares también es algo importante. Se ve que algunas familias tienen más riesgo de desarrollar cáncer o desarrollan más cánceres que la población general. ¿Ya? Y existen algunos síndromes hereditarios, como por ejemplo el síndrome de cáncer colorectal, donde aquí se ve como en dos tipos de patología, que es los síndromes polipósicos, no polipósicos familiares, y dentro de este grupo está el síndrome de Lynch y el cáncer colorectal familiar. Y por otro lado tenemos la poliposia adenomatosa familiar,
que es la aparición de miles de pólipos a nivel del colon, que está estudiado porque hay ciertas mutaciones a nivel de estos pacientes que los predisponen a desarrollar pólipos y posteriormente que alguno de estos se malignice y se transforman en cáncer. El alcohol también se ha demostrado que que aumenta el riesgo de desarrollar cánceres orofaringeos, de esófago, laringe, de hígado, mama y colon. Tiene una relación directa con la cantidad de alcohol que se ingiere, o sea, es proporcional a la cantidad del riesgo. Y también se ha visto que tiene un efecto de potenciación junto con el tabaco. Ya la obesidad, también hay estudios que demuestran que el índice de masa corporal de más de 35 aumenta el riesgo de desarrollar cáncer versus la población normal, en hombres y en mujeres. Ahora, respecto a los hábitos sexuales, esto tiene relación con la exposición a virus principalmente, ya el cáncer cervicuterino, de ano, de vulva, de pene, orofaringio, el hepatocarcinoma y el sarcoma de Kaposi, pero todos están relacionados con la exposición a virus. Fármacos, la hormonoterapia, que vimos recién que el uso combinado de estrógeno y progesterona o estrógenos en la mujer aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y también algunos fármacos citotóxicos que utilizamos anteriormente, por ejemplo, en cáncer de mama o aquellos niños que en su infancia desarrollaron un cáncer y fueron expuestos a citotóxicos, también tienen más riesgo de desarrollar cáncer. Ya el estilo de vida sedentario se asocia a 5% de las muertes por cáncer, así que también es un factor de riesgo que se puede modificar. Factores dietéticos, hay mucha información, pero la verdad es que no se puede hacer una asociación categórica en relación a la alimentación y al desarrollo de algún cáncer, ni con evitar algunos alimentos o aumentar en la dieta algunos nutrientes. ¿Ya? Factores dietéticos, por ejemplo, se habla de las grasas, de la ingesta de carne, el consumo de fruta y verdura, el consumo de fibras. Ahí lo pueden ver más detenidamente, pero la verdad es que todos tienen algún grado de asociación, pero no hay datos duros que puedan demostrar si es que tienen algún efecto protector o bien de aumento del riesgo. Ahora, las recomendaciones para la población en general. Esto es que la prevención es mucho más costo efectiva que la curación, que habitualmente no es posible, porque el cáncer finalmente nosotros podemos curarlo, pero tiene el riesgo de recurrir, por lo tanto se vuelve igual una enfermedad crónica. Y la educación sobre la prevención de los factores de riesgo es tarea del personal involucrado en el área de la salud y va a ser una tarea importante que van a tener que realizar ustedes como médicos generales inicialmente en la prevención de la salud. ¿Ya? Ahora, recomendaciones generales para la población como para prevenir el cáncer, entre comillas. Evitar el tabaco, mantener una actividad física regular, mantener un peso saludable, una dieta rica en frutas y verduras, baja en grasas, limitar la ingesta de alcohol, evitar las infecciones de transmisión sexual, evitar el exceso de sol y someterse a los screenings recomendados que vamos a hablar en la próxima clase. ¿Ya? Creo que con esto terminamos esta clase. Esta es una parte introductoria, me parece que es importante que sepan cuál es la importancia de los factores de riesgo en la prevención del cáncer y también que en nuestra región es la principal causa de muerte, por lo tanto es un tema con el que deben estar familiarizados y que deben tener súper presente. ¿Ya? Eso, chicos, nos vemos en la próxima clase.